te invito a que tengas tu Biblia cerca y que a medida que vayamos trazando el mensaje, pues usted se puede hacer inclusive la cita bíblica para que pueda identificarse con las mismas. Y es posible que en algún momento solicite alguna participación de la iglesia para que me ayude en este proceso de predicación y queremos que la iglesia esté ahí presente al momento, activa y receptiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están en Habacuc 3:17? Amén, aleluya. Hay un texto bíblico en la primera carta de Pedro, que aunque originalmente se escribió a los judíos de la diáspora, algunos que habían recibido el mensaje allá de Pedro, ese mensaje que marcó esa gran multitud de creyentes, y otros que pues no habían tomado todavía los rudimentos de la fe del evangelio, Pedro le escribe a los judíos de la diáspora. Pero hay una gran enseñanza para nosotros como pueblo de Dios en estas cartas. Y aunque los destinatarios fueron los judíos de la diáspora, nosotros sabemos que aquellos que habían tomado la fe en aquel entonces eran creyentes como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya no hay griego, ya no hay judío, todos somos ¿qué? Creyentes, cristianos. Aleluya. Y 1 Pedro 1:2 lee de la siguiente forma: elegidos según la presencia de Dios, ¿qué? No lo escucho, iglesia. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del ¿qué? Espíritu, Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. Voy a leerlo nuevamente. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos a Jesucristo señalados en este verso de 1 Pedro 1:2. La Trinidad se hace presente en este verso. Y el tema que vamos a estar precisamente considerando es el carácter trinitario del plan de salvación. Si leemos ahora el versículo, pues vamos a tener una buena referencia de por qué el tema. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tu presencia es aquí, oh Señor, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu pueblo necesita hoy intimar contigo. Tu pueblo necesita hoy tener conciencia más que nunca de cuál ha sido tu deseo, aleluya, desde antes de nuestra existencia, desde antes de que el mundo fuese creado, desde antes de ese versículo 1 de Génesis, del capítulo 1, estabas tú y la nada, aleluya. Y por tu poder, por tu fiat, por tu autoridad, tú provocaste orden en todas las cosas. Y desde ese momento y desde siempre, nosotros hemos sido parte de ti, Señor. Inmerecidamente, pero tu misericordia y tu amor son grandes. Por eso hoy te damos a ti toda gloria y toda honra. Nos cuidaremos de darte a ti siempre toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, iglesia. El carácter trinitario del plan de salvación. ¿Puedes repetirlo conmigo? El carácter. Pero quiero que lo repitas. El carácter trinitario del plan de salvación. Mire, aleluya. Yo sabía que me iba a pasar. Dame esto, ¿no? Bendecido sea el Señor. Aleluya. Aleluya. El plan de salvación es una obra combinada. Repite conmigo, combinada. De tres personas benditas de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a repetirlo.
El plan de salvación es la obra combinada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen? Cuando hablamos de los dones espirituales, cambié ahora la página. Dije que el plan de salvación es del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Cambio la página y digo, los dones espirituales también se le atribuyen a las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al igual que el plan de redención. Pablo dice, refiriéndose a los dones espirituales, repite conmigo, dones espirituales. Allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Si tienes tu Biblia, no tengas temor de buscar la referencia. 1 Corintios 4, 6. Pablo dice con relación a los dones espirituales en 1 Corintios 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Eso es lo que dice Pablo con relación a los dones del Espíritu, que son los que son parte de ¿qué? De la edificación de lo que nosotros somos, de la iglesia. Porque los dones son para la edificación de ¿quién? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Bien. Oiga, debemos notar que Pablo asocia esa diversidad de dones al Espíritu. La diversidad de ministerios al Señor. Vuelvo y repito. La diversidad de dones al Espíritu. La diversidad de ministerios al Señor Jesucristo. Y la diversidad de operaciones con Dios el Padre. Y hay muchos pasajes similares a este en el Nuevo Testamento. Y si fuese yo a mencionarlo, sería sumamente extenso el tiempo que se necesitaría en esta mañana. Pero retomando a Pedro, cambiando la página nuevamente, estábamos con Pablo, retomando a Pedro, que es la base escritural, 1 de Pedro 1:2. Pedro dice, no con relación a los dones espirituales, sino con relación a la salvación, al plan de redención, que las tres personas de la Trinidad estaban allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Y oiga lo que dice, ¿cómo se lee esa primera frase de ese versículo 2? Elegidos, repite conmigo. Elegidos. Según la presencia de Dios Padre. Es presencia con C. 2C, no es presencia, es presencia. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Y esa palabra elegido, repite conmigo, elegidos, cuando nos vamos al griego, es una traducción de la palabra ekleptos. Elegidos ekleptos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hay 23 ocasiones en que se hace referencia a esos elegidos, a esos ekleptos. Y esa palabra elegido o ekleptos en griego tiene varios términos que son relacionados con la etimología de la palabra. Elegidos es sinónimo de escogidos. Elegidos es sinónimo de señalados. Elegidos es sinónimo de apartados. Elegidos es sinónimo de alguien que ha sido marcado. Volvamos nuevamente a la frase de ese versículo 2. Marcados según la presencia de Dios Padre. Aleluya. Señalados según la presencia de Dios Padre. Escogidos según la presencia de Dios Padre. O sea, hay un elemento común. ¿Y quién es? Dios. Dios es el que nos eligió. Dios es el que nos escogió. Dios es el que nos señaló. Y Dios es el que nos apartó. Y Dios es el que nos ha marcado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que dice en forma sencilla
esa primera frase de ese versículo 2 de Primera de Pedro. Fíjense, no nos podemos quedar ahí. Pedro no es el único que habla de elegidos, o sea, de cleptos. Pedro no es el único. Pablo también habla de cleptos, de elegidos en sus cartas. Y si usted busca sus Biblias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, y luego va a Efesios 1 del 3 al 5, va a ver que Pablo habla también de elegidos. Y en 2 de Tesalonicenses 2:13, sígame con su Biblia, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido. ¿Quién te escogió? No te oigo, iglesia. No te oigo, iglesia. No te oigo, iglesia. Oiga, qué privilegio hermoso que Dios te haya escogido. Nosotros de aquí para el día vamos a escoger algunos, pero a quien nos escogió a nosotros, mira qué beneficio hermoso, fue Dios quien te escogió a ti. Aleluya. El perfecto, el eterno, aleluya. Dios te escogió. ¿Sabes desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvarte. Da un fuerte aplauso al Rey. Dios te escogió para salvarte. Hay una condición. Mediante la santificación de ¿qué? Del Espíritu y la fe a la verdad. Aleluya. Ahí hay una promesa envuelta. Pablo también dice con relación a los elegidos. ¿Quiénes son elegidos aquí? Nosotros somos elegidos. Somos el pueblo de Dios. Somos elegidos. Aleluya. Pablo dice allá en Efesios 1, 3 al 5, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos que escogió en Él. ¿Quién nos escogió en Él? Cristo. Antes de la fundación de ¿qué? Del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, para que seas santificado. Es lo que te está diciendo ahí. Para que seas santo y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos que predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad de ¿quién? Del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Wow, qué bendición tan hermosa, qué elección, aleluya, ha hecho Dios para cada uno de nosotros. Gloria. Esta elección fue según la presciencia de Dios, no del hombre, no de usted, de Dios. Porque el único que tiene ese atributo de presciencia no es el hombre, Dios. Vamos a definir lo que es presciencia. Es la traducción en griego de la palabra tipoiguais, que cuando la traemos a nuestro idioma conocido es anticipado conocimiento. Dios en su anticipado conocimiento te separó, te escogió a ti. Aleluya. Esto significa que Dios nos reconoció, oiga bien, como sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. No sé si ustedes siguen, pero yo me gozo en esta palabra. O sea, eso quiere decir que nuestra salvación se basa en una decisión divina. Dile al hermano que está a tu lado: nuestra salvación se basa en un precepto divino. Y quien toma la iniciativa es el soberano Dios. Aleluya. Mi salvación es un precepto divino, y quien tomó la iniciativa desde antes de la creación del mundo para hacerme salvo es Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. O sea que no fue que usted mismo se eligió por su propia cuenta. Es un acto soberano. Repite conmigo: soberano. Irrevocable. Repite conmigo: irrevocable. De Dios, de Dios, de Dios. Por eso es que Juan
Allá en Juan capítulo 4, versículo 19, un versículo muy conocido, Juan 4, 19, dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él nos eligió primero, porque irrevocablemente en ese acto soberano Dios te escogió. ¿Para qué? Para que seas salvo. Y allá en 1 Juan capítulo 4, 10 dice, 1 Juan 4, 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, el amor consiste en que Él nos amó a nosotros, y el amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo amado Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Yo ahí le daría otro aplauso al Rey. Yo ahí le daría otro aplauso al Rey. Aplaudimos al hombre, vamos a aplaudir al Rey de Reyes y al Señor de... Vamos a darle victoria, Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sabe lo que Cristo en un momento dado le dice a sus apóstoles? ¿Cuántos apóstoles eran? Y uno que era ¿qué? Uno que era diablo. Y uno que era diablo. Pues Cristo le dijo a sus apóstoles, allá en Juan 15, 16. Hay una frase en Juan 15, 16 que dice que Cristo le dijo a los apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que esa primera frase de Primera de Pedro 1:2 encierra todas estas enseñanzas para nosotros como creyentes. Hemos sido elegidos, señalados, separados por el conocimiento anticipado desde antes de la creación del mundo por Dios. Eso no se queda ahí. Además de eso, hay una condición. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación. Repite conmigo, santificación del Espíritu. Hay una condición. Hay una condición. Vamos a la palabra santificación. Santificación. Cuando vamos al griego es hagiasmos en griego, hagiasmos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, esa palabra hagiasmos, salvación, se utiliza 10 veces. Repite conmigo, 10. Y 9, ¿sabes de quién son? De Pablo. Y una, ¿tú sabes de quién es? De Pedro, que es la que estamos considerando ahí. O sea que solamente la palabra salvación, hagiasmos, se encuentra en el Nuevo Testamento 10 veces. 9 Pablo la provoca y 1 la provoca Pedro en sus enseñanzas. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene eso? Mucha importancia tiene eso. Mucha importancia. Porque es exclusiva del Nuevo Testamento, dilo. Exclusiva del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que en el Viejo Testamento no se utiliza esta palabra. Y es exclusiva, ¿sabe de quién? De escritores eclesiásticos. Y voy más allá. No se encuentra en ninguna literatura que no sea cristiana la palabra salvación. No se encuentra en ninguna escritura que no sea cristiana. Es más, voy un poco más. Se dice, o se puede decir, que este término lo acuñó Pablo y Pedro. Dale un fuerte aplauso al Rey. Pablo y Pedro acuñan esta palabra de salvación en el Nuevo Testamento. ¿Sabe de dónde viene salvación? Salvación viene de los santos. Salvación viene de santificar. Salvación viene de un sentido que contiene significado como consagración, como purificación. Entonces, si vamos a la segunda parte de la frase del versículo que estamos considerando, dice que somos elegidos según la presencia de Dios en santificación de espíritu. O sea, somos elegidos por Dios desde todos los tiempos para que nos consagremos a Él. Da un fuerte aplauso al Señor. Para que te consagres a Él, para que te purifiques en Él, para que te santifiques en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Para que seas propiedad exclusiva de Él. Y no ahí, voy más allá. Para que seas un ejemplo, repite conmigo, un ejemplo de pureza en medio de un mundo que está lleno de todo lo contrario, de maldad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que somos la sal de la tierra, que somos ¿qué? Luz en medio de las tinieblas.
Hay un versículo que nosotros sé que lo hemos dicho muchas veces y quizás no tengamos el texto, la referencia, y es 1 de Pedro 2.9, quizás no la tenemos grabada. 1 de Pedro 2.9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Y hago paréntesis. ¿Escogidos para qué? ¿Separados para qué? ¿Consagrados para qué? Oye lo que te dice el texto. Mas vosotros sois linajes escogidos, elegidos, separados y consagrados, como real sacerdocio y como nación santa. Y hago paréntesis. O sea, que si eres real sacerdocio y nación santa, has sido santificado por el Espíritu, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ese versículo te está diciendo que has sido elegido, que has sido separado, que has sido consagrado, que has sido santificado por el Espíritu, para que seas una nación santa, adquirida por Dios, para que anuncie las verdades de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Y Pablo no se queda atrás. Pablo dice, utilizando esa palabra salvación en el Nuevo Testamento, hace un contraste entre salvación y pecado. Pablo hace un contraste entre salvación y pecado. Y Pablo dice, la salvación es característica de aquel que es elegido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Pablo dice, el pecado predomina en este mundo. Y hace una comparación. ¿Y en dónde hace esa comparación? En Romanos 6, capítulo 22. Si usted busca su Biblia en Romanos 6, 22, ¿cuánto lo tiene? Amén. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto lo que? La santificación y como fin la vida eterna. Porque para ser santificado, dice Pablo, tienes que ser liberado. Tienes que ser reconciliado. Tienes que ser justificado. Y tienes que ser entonces santificado. Y si has sido liberado, has sido reconciliado, has sido justificado, eres santificado por Cristo porque te justificó, entonces tienes vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Rey. No te quedes en una de esas dimensiones. Tienes que llegar al final. De nada te falta una supuesta liberación y de nada te sirve una supuesta reconciliación. En Cristo Jesús, en nuestro Dios no hay supuestos ni segundos lugares. O le damos todo o no le damos nada. O estamos con Él como Señor de nuestra casa, o usted piensa cualquier otra cosa que usted quiera pensar en un pseudo acomodo a un evangelio que usted piense que es el evangelio de Dios, pero el evangelio me dice que usted está con Dios o no está con Él. Entonces dicen amén. Da un fuerte aplauso al Rey. ¿Sabes qué es lo primero que Dios hace? Te libera del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes lo segundo que Dios hace? Aleluya. Te santifica. ¿Y sabes lo tercero que Él hace? Te hace indispensable. ¿Para qué? Para que entres entonces a la vida eterna. Por eso es que allá Pablo, si le adjudicamos a Hebreos a Pablo, por eso es que allá en Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, después de todo esto que hemos hablado de Pablo y de Pedro, cómo ellos ven el concepto de lo que es santificación, cómo ellos interpretan el elemento de que hemos sido elegidos desde antes de la creación de los tiempos para que seamos una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio en santificación para Dios. Usted se preguntará, ¿pero qué más dice la Biblia de la santificación? Pues vamos a considerar varios subtemas aquí. Mire, lo primero que usted debe tener consciente, que es lo que a veces nosotros no entendemos, y no voy a ser extenso, que es lo que a veces no entendemos, es que antes de la salvación, antes de que haya una intervención divina, tienes que ser santificado. Yo no sé si tú me escuchaste. Antes de que haya una intervención de Dios en tu vida, tienes que ser hijo de Él y estar en santificación con Él, porque tiene que haber comunicación con Él. Te voy a dar un ejemplo.
Cuando se iba a cruzar el río Jordán, se le dijo al pueblo de Israel lo siguiente, en Josué 3:5. Santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, antes de que haya una intervención de Dios en tu vida, tienes que santificarte. Era necesario que las aguas de Jordán, que representaban el obstáculo de conquistar aquella tierra prometida, yo no sé cuál sea tu obstáculo en esta mañana. Yo no sé si es tu hijo, tu familia, tu enfermedad, tu condición, tu relación, lo que sea. Pero antes de que tú puedas cruzar ese Jordán, tienes que romper ese obstáculo, antes de que puedas tener la victoria de esa tierra prometida, antes de que se abra paso el Jordán, antes de que tú puedas pasar al otro lado, tienes que estar en santificación para que la bendición de la gracia de Dios se manifieste sobre las aguas de tu vida. Aleluya. Aleluya. Eso es lo primero que debemos saber. Antes de que haya intervención, tengo que estar en santificación. Yo te lo quiero decir ahora, lo opuesto. La santificación precede a la adoración. Entonces lo voy a decir de otra forma. Cuando adoras, tienes que estar en santificación, porque si no, no estás adorando, sino que estás adulando. Y son dos cosas muy diferentes. El que adora está en santificación. La santificación es un elemento que precede la adoración. Cuando Jacob regresa de la tierra prometida, ¿cuántos saben la historia de Jacob? Después de haber estado ausente 20 años, tuvo un deseo en su interior de levantar un altar para, ¿sabe para qué? Para adorar a Dios en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Pero ¿sabe lo que tuvo que hacer antes? Consideró necesario que todos los que estaban con él se santificaran de todo lo que era desagradable delante de Dios. Fue así que llamó a los suyos y le dijo allá en Génesis 35 del 2 al 5, Jacob le dijo, vamos a adorar a Dios. Pero antes de adorar a Dios, todos los que están conmigo, tienen que hacer lo siguiente. Y le dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos de vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Yo no sé qué dios ajeno tú puedas tener en poder tuyo. Aleluya. Pero si vas a adorar a Dios, tienes que dejarlo a un lado. Tienes que dejarlo a un lado. Yo no sé qué zarcillo te está atando. Aquí dice ser la oreja, pero puede ser tu corazón, tu vida, tu alma, tu conciencia. Yo no sé qué ataduras tú puedas tener. Pero si vas a adorar a Dios, tienes que dejarla. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabes lo que hizo Jacob? Escondió todo eso en una encima que estaba allá en Siquén. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Porque antes de la adoración tienes que entrar en santificación y dejarlo todo por Dios. ¿Qué hizo Jacob? Edificó altar y le llamó a aquel lugar Beer, Dios de Betel. Porque allí es donde se le había aparecido Dios cuando él huía 20 años atrás de su hermano. Yo quiero decirte que además de que antes de que haya una intervención tiene que haber santificación, y antes de que haya adoración tiene que haber santificación, porque cuando te dije ahorita liberación, reconciliación, justificación, santificación y vida eterna, si estás en ese proceso, entonces estás en el orden de Dios. Antes a la santificación, ¿sabe lo que lo precede? El servicio. El servicio precede a la santificación. Si vamos allá al profeta Isaías, allá en Isaías 52 capítulo 11, Dios le dijo a su pueblo a través de Isaías, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque si llevas el utensilio de Jehová, que es la palabra de Dios, y estás sirviéndole a Él,
tienes que santificarte y quitar todo lo que pueda haber impuro. Por eso es que antes del servicio tiene que haber santificación. Dale un fuerte aplauso a él. Otro punto. La santificación precede el cielo. Y cuando hablo del cielo no estoy hablando ni del segundo ni del tercer cielo donde está Dios los ángeles, no estoy hablando de la estratosfera que nosotros podemos visiblemente mirar. O sea, si usted sale allá afuera y mira para eso, de ese cielo que usted puede observar es que estoy hablando. Mire, la santificación precede la entrada al cielo. Cuando vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Si quieres ir al cielo, donde se encuentra Dios, si quieres tú sentirlo, como me siento yo, si quieres ir al cielo, ¿lo sabes lo primero que tienes que hacer? Entrégate al Señor, Él le dará tu alma, Él le dará tu alma, gratuita salvación. Si estás cojo, si estás ciego, no importa lo que tú tengas, entrégale tu alma. Entrégale tu alma, aleluya, porque voy a concluir con esto. El versículo dice: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Ya sabemos por qué tenemos que ser santificados, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar. ¿Para qué? Para cuando estés santificado puedas obedecer y entonces puedas ser rociado por la sangre de Jesucristo. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ya ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo alcancé la razón de vivir. Pero esa razón de vivir, que ha sido en el orden de Dios, desde antes de yo existir. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Mira, desde antes de que tu mamá y tu papá se juntaran, desde antes de que ellos te dijeran Joel, María, José, ya Dios te había escogido para salvación. Ya Dios te había escogido como pueblo santo. Ya Dios te había escogido como real sacerdocio. Ya Dios te había escogido para que llegaras a la obediencia. Ya Dios te había escogido para que la sangre de Jesucristo te rociara, aleluya, y fueras liberado. Esa palabra obedecer es una característica que no te la estoy trayendo ya que eres cristiano, no. Te la estoy trayendo en el momento que Dios te llama. Que son dos cosas diferentes. No es el obedecer de aquel que tomó la fe. Es el obedecer de aquel que cuando se encuentra con el Cristo del camino, le dice: sí, Señor, te necesito. Sí, Señor, te necesito. Sí, Señor, te necesito. Es obedecer. Es un obedecer para salvación. No es un obedecer para discipulado. Te estoy hablando de un obedecer para salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es, Dios te llama y el hombre, oye bien, tiene que proceder favorablemente a dicho llamado por medio de la obediencia. Cuando Dios toca tu corazón, obedécele a Dios. Y cuando tú lo obedeces, Él te va a rociar con su preciosa sangre y toda tu vida va a cambiar. Toda tu vida va a cambiar. Aleluya. Ese es el plan de Dios. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, te dice Mateo 20:16. ¿Y por qué no todos los llamados son escogidos? Usted se preguntará en esta mañana. Porque muchos a quienes Dios llama sencillamente no responden con la obediencia salvífica a la oferta de la salvación que Dios te está brindando. Aleluya. Y usted se preguntará, ¿y qué sucede con los que obedecen a Dios? ¿Sabes lo que sucede? Sencillamente eres rociado con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Eres liberado. Eres hecho nueva criatura. Aleluya. En Cristo el Señor Jesús. Esto se puede decir que es una figura, y con esto termino, tomada del Antiguo Testamento. Cuando hablo de una figura, hablo de un tipo, de una sombra de lo que somos con Cristo. Aleluya. Cuando Moisés, por orden de Dios, me dio un pacto que el pueblo de Israel y Dios hicieron. Dice en el libro de Éxodo que ¿sabe lo que hizo Moisés? Allá en Éxodo 24:8, mire lo que hizo Moisés. Entonces Moisés tomó la sangre de los becerros sacrificados y roció al pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas
cosas. Y entramos en la celebración de la Pascua, cuando los israelitas aquella noche que iban a ser liberados de Egipto. Yo no sé qué Egipto te está dando en esta mañana a ti. Egipto es tipo del mundo. Yo no sé qué atadura en el mundo te está dando, pero el Señor te está diciendo, si obedeces a ese llamado salvífico, te voy a rociar con la sangre que libera y protege. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le dio una orden a Israel y le dijo, maten a todas ovejas o chivos y tomen la sangre de ese animal sacrificado y con ella marca el dintel y el poste de las puertas de tus casas, porque esa va a ser una señal de protección. El Señor te dice, no importa lo que en el mundo te esté atando, no importa lo que ese Egipto esté provocando en ti, si yo te rocío con la sangre preciosa de Cristo, yo te voy a dar sostén, yo te voy a dar protección, yo te voy a cubrir entre mis alas. Aleluya. Tú no vas a responder a la economía de las emociones, tú vas a responder a la gracia que te sustenta, que es la de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo en Éxodo 24:8, he aquí la sangre del pacto, Dios ha pactado contigo a través de su sangre preciosa, y haré todas estas cosas. Y dice la historia que cuando llegó el ángel destructor, el ángel de la muerte, al estar cubierto por su preciosa sangre, pasó y no hizo hueco en tu vida, ni en la vida de los israelitas. Aleluya. Le trae dar un fuerte aplauso al Rey. Y dice, y la sangre os será por señal. Oh, la sangre te será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré a vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuanto hiera a la tierra de Egipto. Por lo tanto, esa elección que Dios hizo, la hizo desde la eternidad, la hizo para santificarte. La produce el Espíritu Santo, porque no la produces tú. Es una realidad concreta que se centra en el sacrificio de la cruz. Y esa sangre sigue siendo rociada en tu vida para perdón de pecados. Y cuando Dios te perdona, entras en una garantía, no de que serás protegido de toda situación de tu humanidad, no, eso sería una garantía muy barata, esa sería una gracia muy barata. No, la garantía de Dios va más allá de eso. La garantía de Dios te dice, si te rocío con mi sangre y me obedeces, tendrás entrada en el cielo. Dale un fuerte aplauso a ti. Ponte de pie, iglesia. Vamos a dejarlo ahí. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Sí, ya terminé. Santo. Voy a concluir. Oye bien. Te dirá, si hay alguna persona en esta casa que no ha hecho un pacto con Dios de salvación, hoy es el momento. Mira la pregunta que voy a hacer. ¿Has obedecido al llamado de Dios para ser rociado con la sangre de Cristo? La sangre de Cristo ha sido rociada en ti por fe. Si no lo has hecho, oye bien, el Espíritu Santo hoy quiere santificar tu vida. El Espíritu Santo quiere que vivas conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo quiere que tengas entrada en el cielo y que seas escogido. Yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estas palabras que han sido trazadas sea así en nosotros que somos. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Si hay alguien que necesite reconciliación, el altar está abierto. Si hay alguien que necesite aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, hacer una profesión de fe, decir, creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Yo quiero hoy que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que tú me puedas presentar al Padre como uno de los redimidos por tu preciosa sangre. Yo quiero que esa sangre sea rociada sobre mi vida y tomo lo que tú me dices. Gracias, Señor, por haberme escogido. ¿Habrá alguien que necesite alguna intervención divina hoy en esta mañana? ¿Alguien?
Gloria a Dios. ¿Alguien? Bendecido sea el Señor. ¿Estamos todos bien? Pregunto, ¿no? ¿Estamos todos bien? ¿Alguien necesita algo de Cristo? Bueno, pues si usted necesita algo de Cristo, que usted espera irse de aquí, de la casa del Señor, sin esa bendición, levante sus manos ahí. Yo voy a levantar la mía, yo necesito muchas cosas de mi Dios. Ahorita estaba con 400 de azúcar, aleluya, y estamos predicando. Que el azúcar a mí no me va a tribular el mensaje. Yo quiero que si algún día parto con el Señor, parta del púlpito. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Y haciendo la voluntad de Dios. Aquí hay una chica que cumple años y necesita del Señor. Tú ves que siempre hay forma de acomodar. Aleluya. Todavía se pueden decir, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. La iglesia, tú que estás ahí, que yo sé que en tu corazón estás teniendo relación con Dios de conciencia, es lo importante. Medita en el Señor en este momento. Padre, te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. Porque tu amor es tan grande que nos has escogido desde antes de que nosotros seamos formados. Gracias, Señor, porque nos has dado el medio para que seamos santificados a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, porque Él cumplió en obediencia total y nosotros a través de Él venimos a ti y tenemos reconciliación contigo nuevamente. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras necesidades. Los afanes del día, a día son parte de tu pueblo. La enfermedad, las preocupaciones, las angustias, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los momentos de gozo, los momentos de júbilo, los momentos donde quizás nuestra fe no está en el mayor nivel, pero nunca vamos a constatar de ti porque en ti hemos creído. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque en nuestra debilidad sabemos que tú te glorificas. Gracias, Señor, porque cuando decimos ya yo no puedo, ahí tú comienzas a hacer. Porque para ti no hay nada imposible. Declaro una bendición en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, sobre cada uno de los hermanos que está hoy aquí en el altar, sobre cada uno de los hermanos que está en la nave de la iglesia, sobre la mano, sobre aquellos que han levantado sus manos y sobre aquellos que han levantado su corazón. Aleluya, y no lo vemos. Oh, porque lo importante no es que yo te vea, lo importante es que tú entres en la presencia de Dios. Créele a Dios. Toma la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque en algún momento tendremos que rendir cuentas contigo y queremos escuchar cuando tú digas, oh buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra pues en el gozo de tu Señor. Sabemos que tú quieres que nosotros tengamos vida eterna junto a ti. Eso es parte de tu deseo divino. Por eso nos has amado tanto, aún antes de nosotros tener conciencia. Tu pueblo dice gracias. Porque son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, no por nosotros, sino por aquel que nos ha santificado, que es tu Hijo amado Jesucristo. Declaramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la chica que cumpleaños, ¿cuánto cumple ella? 13 añitos, aleluya. Felicidades, qué bendición. Esa mamá está ahí, ya tú sabes, toda sonrisa. Tenemos que inventarnos algo de aquel viernes para ellos y nosotros, ¿ok? Bien, iglesia, no les voy a tomar mucho más tiempo. Sé que es un día un poquito agitado en algunas cosas, ya sea un compartir familiar que tengas, ya sea algún otro compromiso de otra naturaleza. Te agradecemos que hayas hecho presente, sí, nuestro hermano Ale.